Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal de Arte o No Arte. Y en el día de hoy pues quería hablar un poco de psicología y me he centrado en el tema de las emociones, puesto que sinceramente pienso que en el arte las emociones están muy relacionadas y es algo que voy a explicar pues en este podcast, así que sin enrollarme más, empezamos. Pues las emociones han sido un factor de estudio durante más de 100 años por algunas ciencias sociales. De por sí, la filosofía, desde tiempos antiguos, ha intentado dar una explicación sobre las emociones. Y es que las emociones, al igual que el color, son un concepto algo abstracto. Recordemos que son procesos mentales y es algo que se aleja de toda lógica racional que podamos entender. La mente es un lugar bastante complejo. Por aquí tengo un escrito llamado El estudio sociohistórico de las emociones y los sentimientos en las ciencias sociales del siglo XX, escrito por Lady Paola Bolaños Florido. Hay un epígrafe que se titula, a manera de antecedente, el estudio de las emociones en las ciencias humanas del siglo XIX, y voy a citar partes de este, ya que me parece interesante conocer sobre cómo la filosofía ha intentado explicar las emociones. En la antigüedad, Aristóteles reconoció la ambigüedad de las emociones dentro de su teoría de la ética. En el periodo de modernidad temprana, René Descartes le concedió a las pasiones un lugar en su teoría dualista del cuerpo y el alma. Para este filósofo, la voluntad del sujeto era capaz de orientar u ocultar los movimientos impulsivos del alma, esto es, someterlos al imperativo de la razón. 7 siglos más tarde, David Hume clasificó las emociones en calmadas y violentas. Mientras las primeras responden a sentimientos psicológicos como el goce estético o la aprobación moral, las segundas no necesitan ir acompañadas de sensaciones físicas definidas y localizables. Por su parte, en el siglo XIX, el influyente filósofo y psicólogo William James definió las emociones como reacciones fisiológicas, con lo cual descartaba las teorías que abarcaban un concepto de la emoción como una forma más o menos inteligente. En su teoría, señala que si las emociones prescindieran de sensaciones como la agitación, la viscosidad, el temblor o el rubor, no serían otra cosa que una percepción intelectual. Así, alguien podría tener una percepción de peligro, pero sin un sentimiento real de temor. De acuerdo con Solomon, esta teoría dominó la definición de la emoción a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En últimas, en ella se afirma que las emociones son irracionales, duran un periodo determinado y pueden tener una ubicación definida en el cuerpo, el disgusto en el estómago, el temor en los latidos del corazón. Esto último me parecía interesante resaltarlo, pues bien es cierto que, ante una situación, nuestro cerebro responde mediante una emoción u estado anímico. Por otra parte, está demostrado que las emociones son capaces de alterar el estado físico de nuestro cuerpo, sin olvidar que estos pueden estar alterados por un factor externo, ya sea una mala alimentación, falta de ejercicio, una mala calidad de sueño, etc. Pues en psicología, las emociones son reacciones psicológicas que hacen que un individuo pueda adaptarse y responder a ciertas situaciones. Algo que es muy importante conocer es que las emociones no pueden evadirse ni pueden ser destruidas, pero sí puedes reprimirlas y controlarlas. Pero esto es como todo, si comes siempre de lo mismo y no hay una dieta equilibrada, con el tiempo pueden ocurrir algunas afecciones que pongan en riesgo tu salud. En cambio, con las emociones, si reprimes demasiado alguna de ellas, explotarás de una forma metafórica. Debe haber un equilibrio psíquico, sin reprimirlas ni exagerarlas demasiado. En la sociedad se nos dice que debemos ser felices a pesar de los problemas. Se lleva la felicidad, que es un sentimiento, provocada por una emoción que es la alegría, a alzarla en un pedestal y muchas veces nos olvidamos de que el dolor y el sufrimiento existe. Llevar la alegría a un extremo es caer en una euforia que a la larga puede ser dañina. Y dejando todo este estudio de lado, vamos a adentrarnos a ver de qué forma las emociones están presentes en el arte. Debemos entender que la psicología y el arte han ido de la mano siempre. Es cierto que cuando se comienza a estudiar la psicología, se hace más patente en el arte. Un ejemplo bastante claro son los retratos de Lucian Freud. Anteriormente, se puede hacer un estudio psicológico de las obras, pero al no conocerse esta disciplina, se realizaba de una forma inconsciente. Y no decir que el arte es terapéutico. ¿A cuántos el arte no nos ayuda a sobrellevar la realidad ante situaciones difíciles o incluso personales?
Una frase que comentaba hace bien poco mi profesora de escultura aquí en la Facultad de Bellas Artes de Granada, Elizaberta López Pérez, que decía lo siguiente: el arte es un delirio necesario para soportar la realidad. Y es que era algo que ya de por sí sabía, pero me pareció súper interesante esa aportación que hizo ella sobre el arte como un delirio. Y es cierto también que los artistas, en varias de sus obras, por no decir todas, dejan algo que para ellos tiene una connotación personal. Algo que quería destacar son las figuras de Cristo crucificado, que podemos ver en cualquier iglesia católica. En el barroco se puede observar cómo la representación de Cristo es muy dinámica y muy emotiva, pues vemos cómo expresa el dolor y el sufrimiento en una sensación de agonía ante la cercanía a la muerte, como podemos leer en los escritos bíblicos sobre este pasaje. Si lo comparamos con esta representación, pero en época románica, vemos que el dinamismo no está tan presente o se encuentra totalmente ausente, y no muestra ningún signo de dolor. Podríamos decir que la representación románica es como si se tratase de una representación divina exento del dolor humano, y la barroca siendo una representación más humana, observando las emociones y viendo una clara diferencia entre estas dos épocas. En la animación, el factor humano es muy importante y un buen doblaje puede resaltar la personalidad de los personajes. Aquí quería destacar el anime y la serie de Neo Genesis Evangelion. Aparte de la filosofía de la serie, esta es muy psicológica y el factor de las emociones están presentes en todos los personajes. Shinji Ikari, el protagonista de la serie, un personaje atormentado, obligado a luchar a pesar de su opinión. Un personaje que es prácticamente como nosotros, alguien con miedos, con sus deseos e instintos, como no olvidar la escena en la que se masturba junto a Asuka. Alguien que se culpa de todo lo que hace y que, además, se siente culpable por tomar decisiones, pues a otros o les hace daño o no están de acuerdo. Ha tenido el personaje muchas críticas, pues se le ha dicho de que es un completo idiota, de que no sirve para nada, que es que no sé cómo es que está luchando contra ellos, debería ponerse a luchar otro que tenga mejor capacidades, pero no nos damos cuenta de que nos representa a nosotros mismos como especie humana y como humanos, representando el miedo y mostrándonos en esa figura que es Shinji. En el caso de Asuka Langley, vemos a alguien orgullosa, alguien que busca la atención de los demás. Esto se va notando sobre todo cuando la serie va finalizando y comienza a caer en un estado depresivo al verse sola. Otro personaje atormentado por un pasado. Algo positivo que podría haber en ella es que llega a tener algo de personalidad si lo comparamos con Shinji. Y por último, Rei Ayanami, un clon creado por la humanidad, exenta de emociones y de todo sentimiento humano, pues ha sido creada para combatir contra la amenaza de los ángeles. Pero aún así, recordemos lo que comentaba al principio, las emociones no pueden ser evadidas ni destruidas. Rei, al tener parte de los genes humanos, podemos observar cómo a lo largo de la serie las emociones comienzan a aparecer. La escena en la que ella comienza a llorar y se pregunta el por qué está llorando, creo que resalta mucho lo que estoy comentando. El caso de Rei es muy peculiar, pero si lo acercamos a la realidad, se trata de una afección conocida como alexithymia, una condición en la cual un individuo no reconoce ni sabe gestionar sus propias emociones. Pues adentrándonos ya un poco en la pintura, quería resaltar la pintura de Edvard Munch. Creo que muchos conocemos a Munch por la famosa pintura El Grito, que muestra el terror, el miedo infundado por algo inexistente, pues él mismo comenta lo siguiente: paseaba por un sendero con dos amigos, el sol se puso, de repente el cielo se tiñó de rojo sangre, me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio, sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Una obra que nos podría hablar, en términos psicológicos, de un delirio causado por una posible alucinación. Pero para entender la pintura de Munch, o incluso de cualquier artista, debemos adentrarnos en conocerlo en lo personal. Munch fue educado por su padre, un hombre rígido y severo. A los 5 años vio morir a su madre y a los 15 a su hermana, las dos de tuberculosis. En 1889
su padre falleció y en la década de 1890, su hermana favorita, Laura, fue internada en un psiquiátrico tras haber sido diagnosticada por un trastorno bipolar. Vivió una relación trágica con Tula Larsen, que terminó con una disputa violenta con otro artista en el que le dejó herida la mano a causa de un revólver. Para Munch, el matrimonio y la familia fueron como una especie de fantasma en su vida. Sufría trastorno bipolar y neuralgia, era maníaco depresivo y buscaba solventar sus penas mediante el alcohol. A pesar de sus problemas, la pintura fue quien lo ayudó a seguir adelante. Su pintura fue un reflejo de cómo él se sentía, de su propia vida. Munch decía: "No creo en el arte que se haya impuesto por la necesidad de una persona de abrir su corazón. Todo arte, la literatura como la música, ha de ser engendrado con los sentimientos más profundos". Esta frase, además, se corresponde al libro que él escribió titulado El friso de la vida, en el que se recopilaban una serie de pinturas que Munch describía como un poema de amor, vida y muerte. Munch trató de realizar pinturas relacionadas con los sentimientos y las tragedias humanas. Él decía que intentaba diseccionar almas. Los cuadros de Munch tienen algo que me lleva a observar más el aspecto psicológico que él mostraba en sus pinturas. Es cierto que los rostros son algo de vital importancia. En Ansiedad podemos observar que el cuadro nos muestra tristeza, desasosiego o incluso ansiedad, como el propio título lo dice. El rostro de un personaje nos da a entender de qué forma se siente emocionalmente dicha figura, pero al mismo tiempo el ambiente debe acompañar a dichos personajes y la ambientación en los cuadros de Munch es lo que más caracteriza todo lo que estamos hablando, según mi punto de vista. Como ya comenté en El Grito, Munch observa cómo el cielo se tiñe en rojo sangre, y esto mismo lo plasma en la obra. El ambiente nos muestra el delirio y ese mundo del que emerge el propio artista. Tengo que acentuar de la importancia de la paleta de colores, ya que una buena elección de colores hará que el espectador que observa la obra sienta de una forma u otra. Como ejemplo, citar la obra de La niña enferma, en la que se puede observar cómo un tono verdoso toma el protagonismo, y en mi opinión, da una sensación de asquedad por lo que nos cuenta la obra. Y no me refiero a que de asco, sino a que el propio artista le disgustaba lo que cuenta en la obra, pues se plasma el momento antes de la muerte de su hermana Sophie cuando Munch tenía 15 años, como comenté anteriormente. Sin duda, Munch fue uno de los artistas que mejor han plasmado las emociones y sentimientos en la pintura. Además, se dice que fue Munch el precursor de la corriente pictórica conocida como expresionismo, en la que predomina la expresión frente a la impresión. Pero como en todo, debemos dudar de que Munch fuese el primero, pues con el tiempo pueden aparecer investigaciones que demuestren lo contrario, siempre con una mente abierta a estos temas. Bueno, pues hasta aquí finalizamos este podcast que espero que os haya parecido interesante, hayáis podido reflexionar un poco sobre este tema de la psicología, las emociones y el arte, que es verdad que es un poco corto. A mi favor tengo que decir que bueno, el tema de la universidad me impide que me pueda meter mucho con el tema de los podcasts, aunque a mí me encantaría poder seguir investigando y leyendo sobre estos temas, pero bueno, o sea, yo en la descripción, pues para aquellos que quieran complementar la información y ampliar esos conocimientos, tendréis los enlaces a los que he accedido para que podáis leer más la información que hay allí, los textos y bueno, el libro que he comentado antes, ¿no? Del friso de la vida de Munch, por si os interesa, que creo que puede ser bastante interesante. Y otra cosa que he comentado al final, ¿no? Es que dudéis y tengáis una mente abierta. Que aunque yo os haya comentado esto, esto lo diré en todos los podcasts porque es algo que me parece muy interesante, ¿no? Que dudéis sobre todo, que lo que yo os he comentado, o sea, no os lo creáis como tal, que no es así. O sea, dudad, tened una mente abierta y tened ese afán de investigación por vosotros mismos también para ir, lo que he dicho antes, de ampliar ese conocimiento y no quedarse solo en esto. Además que en los comentarios, abrir la caja de comentarios para debatir sobre el tema, ampliar algunas cosas, incluso puede que me haya equivocado en algo, no pasa nada, si me he equivocado pues estaría muy bien que lo dejéis allí en los comentarios. Y nada, que me lo paso muy bien haciendo estos podcasts y nada, no me enrollo más, que yo me enrollo como una persiana. Los vemos en el próximo podcast. Adiós.